el cual por demás deberá cumplir los requerimientos de forma y de fondo previstos por los artículos 35 y 36 del Reglamento General de Registro de Títulos. ¿Cree usted que puede existir una contradicción entre el Código Civil y el referido reglamento? Esa fue la discusión que hemos planteado para que vayamos estudiando temas prácticos de derecho inmobiliario y sobre todo que podamos resonar y debatir puntos que no necesariamente estén del todo claros por la forma en cómo esté redactada la legislación. Adelante, Ámbar. Michelle, veo que tiene la mano levantada. Ámbar. Sí, me veo. Buenas noches, Sí. en primer lugar. Hola, en buenas cuanto noches. a la cuestionante, yo en el foro, mi opinión sobre esto es que primero entiendo que si lo vemos desde un punto de vista lógico, puede que exista tal contradicción. No obstante, el derecho inmobiliario tiene cierta independencia que lo hace a sí mismo una regulación independiente, a pesar de que el Código Civil sirve de manera tiene un carácter supletorio en las diversas ramas del derecho. Este solamente puede ser utilizado en la materia de derecho inmobiliario cuando existen lagunas en sí, pero no se puede utilizar para cambiar deliberadamente lo que este plantea. Y en cuanto a lo de la manera escrita, el carácter escrito o el instrumento escrito que quiere en el registro inmobiliario, en el derecho inmobiliario existen tres elementos o como los principios registrales, que uno de estos es la causa. La causa lo que dice la causa vendría siendo este documento en sí escrito, documental, que va a ser la muestra o por así decirlo la prueba de que el derecho en sí exista, valga la redundancia, que el derecho en sí existe. Ese es uno de los principios. Entonces entiendo que en caso de no cumplir, estaría vulnerando tanto el principio de legalidad entre otros. Muy bien, Ámbar, déjame hacerte algunas preguntitas. Vamos a hablar tú y yo de algo aquí. Tú mencionas que el derecho inmobiliario tiene algún nivel de independencia, ¿verdad? Respecto del derecho civil. Entonces, partiendo de esa premisa que tú estableces, te pregunto, para que discutamos este punto. Estamos en el contexto de una venta, ¿verdad? De un acto de venta, de un contrato de venta. ¿Entiendes tú que las formas, el contenido y los requerimientos de un acto de venta, cuando ese acto de venta tiene por objeto un inmueble registrado, tiene un fundamento legal distinto al Código Civil? Entiendo que sí, por la naturaleza de lo que se está vendiendo en sí. Entiendo que sí tiene que tener un elemento distinto al que establece el Código Civil. Estamos hablando de un inmueble. Vamos a ver, entonces si vamos a buscar, si tú tienes una duda en el ejercicio sobre un acto de venta, sobre algún aspecto de su regularidad, sobre algún elemento constitutivo de ese contrato, cualquier conflicto, ¿verdad? Como abogado en ejercicio y tú tienes algún aspecto, alguna duda, ¿a qué fuente irías a buscar esos requerimientos del contrato de venta? Bueno, ¿dónde lo buscarías? Así fue como establecí que el Código Civil vendría sirviendo como en materia supletoria en caso de que el derecho, el instrumento del derecho inmobiliario que vendrían siendo las leyes y los reglamentos que dicen, si no me dan la respuesta, pues entonces yo iría al derecho civil, al Código Civil, que vendría siendo ese instrumento que me serviría para suplir entonces esas cosas que no puedo visualizar en las leyes de derecho inmobiliario o en la ley de derecho inmobiliario. ¿Qué es la venta, Ámbar? Dígame. ¿Qué es la venta? La venta obviamente es la transacción de algo por medio de un consentimiento de transferir una cosa, la cosa.
sin profundidad. La venta es un contrato. Un contrato, exactamente. Es un contrato. Muy bien, me voy a quedar con algunas cosas, pero vamos a darle participación a otra persona. ¿Alguien más que quiera decir? Muchas manitas. Adriano, tú lleva el orden de las manitas porque yo no me fijé quién pidió la palabra primero. Adriano, se fue. Bueno, Eusebio, por favor. Va Giovanna, era lo que planteaba. Va Perfecto, Giovanna. En orden. Ok, adelante, Giovanna. Hello. Hola. Bueno, realmente yo lo planteé en mi postura. El profesor Taveras, el cuatrimestre pasado, me acuerdo cómo era porque yo participé en ese momento, él explicó de cómo, o sea, hizo como una similitud, como cuando uno se registra, cuando uno lo declara como persona, con los inmuebles, ahora en materia inmobiliaria. Por eso planteé que en verdad, sin un documento escrito que compruebe, supongamos, una certificación a una persona de la propiedad de un inmueble, pues no existiría. Ahora, en materia contractual, yo recuerdo que en Introducción 2, un profesor nos dijo que el contrato es perfecto, o sea, es válido solo consensum. O sea, ahí el planteamiento del artículo del Código Civil que dice, o sea, mientras haya mutuo consentimiento, ya hay un contrato. Sin embargo, entiendo yo que se necesita un elemento probatorio. Y lamentablemente, por la naturaleza humana, uno no se puede llevar de las palabras, en el sentido de que ya lo vemos en tema de sesión o en tema incluso ya cotidianos, de que, por ejemplo, el vendedor le prometió algo al comprador y no cumplió. Eso también yo entiendo que se ve en materia de consumo a cada rato. Por eso planteo que no hay contradicción entre el Código Civil y esos principios, bueno, principio no, esos planteamientos, sino que se auxilian mutuamente y entiendo que, o sea, uno es como consecuencia del otro, el hecho de que haya un mutuo consentimiento entre las partes a la hora de hacer una venta o un contrato, lleva a que luego eso se materialice en un escrito. Giovanna, ya que me metiste al medio en tu participación, me gustaría ver si recuerdas otra partecita de la clase. ¿Tú recuerdas en la clase pasada que hablábamos también de que en República Dominicana actualmente hay una dualidad de sistemas registrales? Me la puse difícil, profe, honestamente. Por ejemplo, usted se recuerda que hablamos de los principales sistemas registrales, que hablamos del sistema informal, del sistema judicial, que es propio de Alemania, el sistema ministerial, que es el francés, y el sistema torre. Yo le preguntaría, esa dicotomía planteada en el foro, ¿no se vería relacionada con una dualidad de sistemas registrales en República Dominicana también? Yo entiendo, bueno, yo entiendo que sí. Bueno, sí, yo entiendo que sí, porque no hay, o sea, yo lo veo por como yo lo veo mixto, o sea, no sé si está mal, pero yo lo veo, o sea, sí hay una dualidad entre, si no mal recuerdo, estaba el torrent, dígame que sí, dígame que sí. Sí, estaba. Pero sí, yo entiendo que sí, que hay dualidad. No me recuerdo el otro, pero sí recuerdo. Entonces, Giovanna, déjame hacerte yo otra pregunta, porque me gustó mucho varias cosas que dijiste. Entre ellas, y estás clarísima, que la venta es un contrato consensual. Así que el solo hecho de que concurran esas dos voluntades perfecciona el contrato. Ese es el principio del que partimos. Eso está correctísimo, creo que nadie tiene duda ahí. Entonces yo te pregunto, si no tenemos un documento escrito, ¿existe o no existe esa venta? O sea, de que existe la venta, o sea, usted dijo que es un contrato, ¿verdad? Entonces, Claro, la venta es un contrato, el contrato es escrito, entonces no existe venta.
Vuelvo y te lo pregunto otra vez. Tu primera premisa de donde tú partes, y te estoy diciendo que es correcto, es que la venta es un contrato consensual. Eso significa que no hay requerimientos formales en principio y que basta con que concurran las dos voluntades, el acuerdo específicamente en cuanto a qué vendo y el precio de esa cosa, ¿verdad? Tan pronto esas dos voluntades llegan a un punto, o sea, se manifiestan, acuerdan, concurren en esos aspectos, el Código Civil dice, hay venta. Mi pregunta es para ti, si no hay contrato escrito, ¿por qué no se hizo o por qué se perdió? ¿Hay venta o no hay venta? Ok, ya entendí la pregunta. Yo entiendo que sí hay venta, pero tengo la duda de que, ok, sí hay venta porque hay mutuo consentimiento entre las partes, o sea, supongamos que se trate de un carro. No supongas que es un carro, un inmueble. Un inmueble, bueno, supongamos que es un inmueble, entonces entiendo yo que sí hay venta, pero mi pregunta es, ok, yo tuve un consentimiento con el vendedor. Entonces, ¿cómo yo pruebo? O sea, ¿cómo yo puedo probar que él sí dijo? O sea, sí hay consentimiento, pero pudimos estar yo solo. Esa es la razón de ser de esta clase. Muy bien, dejémoslo ahí, darle participación a otra persona. Muy bien, Giovanna. Vámonos con Ana Patricia. Bueno, con la primera pregunta, o sea, yo sí veo, en primer lugar, la necesidad, o sea, no que sea como que vital, porque como bien dijo Giovanna, o sea, la venta, solo consenso, o sea, yo y tú, deudor y acreedor, pactamos precio y objeto, ya consensuados y acreedores. Ahora, no te puedo dar la obligación de dar hasta que el deudor cumpla con su obligación. Y creo que la existencia, en principio, es necesaria de un contrato para tú tener esa garantía de que tú realizaste esa venta. Pero nada indica lo contrario, que si tú tienes una factura de que tú entregaste el precio o de otros medios que irradien la prueba de que tú, si eres acreedor o deudor, no necesariamente tenga que ver el documento escrito de tal de una venta per se. Ahora, yo digo que no existe una contradicción como tal, porque como yo pienso al inicio, y eso que dijo el símil del profe del sistema ministerial y el Torres, es que uno registra el inmueble que nunca había estado registrado y el otro el derecho. Entonces, aquí yo primero planteo mi condición de ser el propietario ya por la venta, por el consentimiento. Ahora, para yo registrar mi propiedad, yo necesito que yo haga mi obligación para obtener mi documento escrito, para yo hacer los requisitos necesarios para registrar mi inmueble. Y yo digo que no tiene que ver con la otra, o sea, tienen no distan uno del otro, sino que tienen una conexión de primero yo resolver un asunto para luego ir a la materia especial, a registrar mi título ya por medio de los requisitos que ellos me digan. Bien. Ana, déjame hacer una pregunta, Ana. Sí. Ana, entonces, tú llegaste a la conclusión o tu aporte en esta discusión es que tú no ves contradicción y que para ti realmente, como coexisten estos dos sistemas, de lo que se trata es de un requerimiento necesario para la publicidad. Exacto, porque también me acuerdo que eso que estaba diciendo y el profe, que si yo no, es como dar la cédula, si para registrar mi título yo tengo que hacer la publicidad, porque si no nadie sabe que yo soy ciudadano dominicano, o yo necesito una cédula que me identifique, de darle esa publicidad necesaria. Muy bien. Continúa. Bueno, antes de pasar al próximo participante, porque quiero para ver si el símil se entiende. Ana Patricia, si por ejemplo, aun cuando tú alcances la mayoría de edad, tú no obtienes tu cédula de identidad, o mejor aún,
si naciste en las condiciones más informales, donde no se te pidió ni una certificación de nacido vivo y por ende tú no tienes acta de nacimiento, la pregunta yo te diría, ¿por esa razón tú no existes? No, O sea, o sea, yo tengo, yo sí existo porque yo tengo, no tengo el aval, no tengo el certificado de nacido vivo, pero yo te lo estoy testificando con mis hechos. Mira, ahí vamos a suponer qué es lo que pasa con la posesión. O sea, tiene que la persona lo ven, hay hechos determinantes, o sea, hay una serie, un sinnúmero de medios que pueden irradiar la prueba, que exacto. no, exacto, que pueden irradiar y que no tienen necesariamente decir que no existo porque me falta tal instrumento. Pero a los fines, por ejemplo, de una transacción inmobiliaria, la dificultad en el caso, por ejemplo, de no tener, por ejemplo, un contrato, o para ser más específico con la terminología, no tener un contrato por escrito, porque cuando tú vas al colmado y compras una pierna de salami, eso es un contrato. Lo que tú no lo estás haciendo es pactando por escrito, pero sigue siendo un contrato. O sea, es bueno que ustedes sepan distinguir el contrato en sentido formal y el contrato en sentido material. La redacción del 1583 va muy de la mano con el tema de que el contrato de compra-venta es un contrato real, o sea, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Entonces, pero la situación aquí viene de la mano en que hay otro escenario y es hasta dónde los demás están obligados a conocer de esa venta. No sé si recuerda en clase pasada que yo decía, siempre que ustedes quieran aprender el derecho, ubíquense desde la perspectiva del hombre malo. ¿Por qué de la perspectiva del hombre malo? O sea, la persona que sería capaz de venderte a ti un inmueble y mucho antes de agotar las operaciones registrales, revenderle ese inmueble a otra persona. Entonces, como ocurre. ¿Entiendes? Ocurriendo. Entonces, en ese sentido, aun cuando tu posición sería, no hay una contradicción, no se ve una dificultad en torno a si confrontamos las disposiciones del Código Civil frente a las disposiciones del reglamento del Tribunal de Tierra. Sí, yo claro que sí, yo digo que sí, porque sería más difícil, profe, comprobar de que yo soy la verdadera propietaria de ese inmueble, porque él tenía, o sea, hace ver a mí yo como acreedor de buena fe o como propietario de buena fe que tuve por mi venta, yo me veo afectada por esa mala fe o mal genio que tuvo él, de que él todavía no era ni siquiera propietario. Pero eso no me quita a mí de que yo si por una venta, solo consentimiento, precio y cosas, yo soy ciertamente la propietaria. O sea, Bueno, no puede ser complejo el caso de llevarlo. sí. Muy bien, Alex, continúa. Vamos a continuar con Eusebio Castro Salcedo. Adelante, Eusebio. ¿Me pueden ver y me pueden escuchar? Te puedo escuchar, no te veo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Han tocado muchos puntos y también pienso que esta problemática se puede ver desde varias perspectivas. Entonces voy a dar mi opinión, que fue la que puse en el foro, y ya estaré abierto a las preguntas que los profesores puedan hacer. Pienso que no existe una contradicción entre ambas disposiciones. Esto es atendiendo no solamente a la naturaleza de ambas normas, sino también al objetivo que tienen dentro de nuestra sociedad. O sea que lo estoy viendo desde un punto de vista más o menos exacto, como el filosófico en primer plano y en segundo práctico. Entonces, no es una contradicción porque la adición o la creación de normas que sirvan para la aplicación de una norma general o ordinaria, que ya sería el Código Civil, no implica que los dentro de este código deban ser inaplicables o estén derogadas o no se pueden aplicar en situaciones específicas dentro de esa ley especial. Y ya dentro del segundo punto, se tiene que tomar en cuenta, como había dicho en primer lugar Ámbar y también rescató Ana de la conversación, los principios del derecho registral, que son la publicidad y también, como lo pude percibir, lo que es el principio de trato sucesivo. Se debe de tener una constancia
oficial, formal y real de que esos negocios jurídicos realmente fueron efectuados y que esos negocios jurídicos realmente tienen una publicidad no solamente ante las partes que lo hicieron y las personas que estaban a su alrededor, sino también ante el Estado dominicano y las demás personas, porque como dijo el profesor, está la teoría del hombre malo. ¿Qué tal si se vende y se revende a muchísimas personas? ¿Qué tal si se pone de garantía en una hipoteca y eso no está registrado? Al final la parte que hizo el contrato se ve afectada. Entonces, más que una cuestión de si son contradictorios o no, pienso que es una cuestión de seguridad jurídica del sistema. Esto se instauró o se estableció de forma tal para que no hubiera básicamente un desorden y las cosas pudieran funcionar de la manera más correcta posible. Eusebio, me encantó que iniciara tu participación desde un punto de vista filosófico y más desde un punto de vista de la filosofía analítica. Si yo te fuera a preguntar cuáles son los requisitos para un contrato válido en la legislación civil, ¿cómo tú me responderías esa pregunta? Diría que el contrato debe haber consentimiento, obviamente. Debe tener un objeto, debe tener una causa. Se me está olvidando el otro, espere, lo tengo en la punta de la lengua. CCOC, nunca se le olvide, esa es una técnica memotécnica. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Exacto. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Perfecto. Entonces, normalmente cuando nosotros invocamos los requisitos formales y los requisitos sustanciales de los contratos, nos vamos primero a las disposiciones del Código Civil en cuanto a los aspectos sustanciales y ya cuestiones de redacción, en el caso de que sean actos auténticos, actos de firma privada, podemos irnos a la ley del notariado. Pero tome en consideración esto. Si una persona hace un contrato válido en donde se hace una transacción inmobiliaria, pero ese contrato no es objeto de registro, no es objeto de inscripción ante el registrador de títulos, ¿sigue siendo un contrato válido? Ciertamente el contrato sigue siendo válido, pero nueva vez la vida de ese inmueble, vamos a decir, corre peligro porque no se registró. Para el Estado Dominicano esa transacción no se hizo. Puede ser que para las partes tenga efecto, ya por cuestiones de publicidad, por cuestiones de trato sucesivo, ya no va a haber una prueba, vamos a decir, sí, en el caso de que se pierda el contrato, más que el testimonio. Entonces, a eso, por ejemplo, pienso en una situación que le pasó a mi familia o pienso también en un caso que se dio en otra clase de derecho inmobiliario. Se mueren los que hicieron el contrato. Se muere también el notario. Se pierde el registro. No hay constancia. Y ya hay un problema que los herederos, vamos a decir, o la otra persona que tenga interés legítimo, va a tener que resolver y que, a mi entender, o no veo la solución, va a ser muy difícil de resolver. Entonces, como que ese es el punto al que quiero llegar. Es una cuestión de seguridad. Bueno. Ok, Eusebio. Déjame hacer una pregunta yo. Sí, sí. Me encanta tu participación, Eusebio. Entonces, estamos claros que el Código Civil establece estos requerimientos de fondo, para ponerle de alguna forma, sustanciales de todos los contratos, no solamente de la venta, ¿verdad? Pero el 39, entonces, me parece, si no recuerdo mal, del Reglamento de Registro de Títulos, nos habla de aquellos requerimientos formales que necesita un instrumento que pretende servir de base a un asiento registral, como sería el caso de un acto de venta con el que se pretende hacer una transferencia. Entonces, tú tienes en la mano un acto de venta que no cumple con esos requerimientos formales. Recordemos que respecto de las personas físicas deben estar sus generales, nombres correctos, cédulas, domicilios, si son extranjeros los pasaportes, estado civil, generales del esposo o de la esposa, si son personas jurídicas o domicilios sociales, los RNC, etcétera. Hay requerimientos de especialidad o para la especialidad en cuanto al objeto, la descripción del inmueble, la coincidencia de la descripción del certificado con el documento que acredita esa propiedad. Entonces, supone que tú tienes en la mano un documento donde solamente dice, lo tienes, o sea, el instrumento escrito que
se hizo en ocasión de una venta y ese instrumento dice, Adriano le vende, vamos a ponerle, Adriano, dominicano mayor de edad, le vende a Alicia, dominicana mayor de edad casada, el inmueble que se describe a continuación. 100 metros dentro de la parcela tal. El vendedor justifica el derecho de propiedad en el certificado de título número tal. Y las partes han acordado un precio de $1.000.000 por la venta, suma que el vendedor dice o declara haber recibido la firma de este contrato. Firma de ambos, legalizado por un notario competente para hacerlo. Tú llevas ese documento a registro y registro te rechaza ese documento. Obviamente porque no cumple en cuanto a la especialidad. ¿Cuál es la suerte de esa venta? ¿Qué pasa conmigo que compré? ¿Compré o realmente no compré? Sí compró. Lo que realmente pienso que se debería hacer es como una reformulación del contrato. No sé si eso es posible, pero se podría hacer esa ¿Y si Adriano reformulación. se murió? Tú vas al más allá, a que él te lo firme. Tú vayas más allá. No voy a ir más allá, profesor. No voy a abrir un portal ni nada de eso. ¿Por qué no puede sencillamente ser que yo me fui del país, Alicia? Me gusta más que te mueras así para hacerlo más dramático. Gracias. Esa idea. Pero tengo entendido que cuando un acta de defunción se le puede adjuntar a la pila de documentos que se van a entregar, entonces ya se demuestra de forma verídica que esa persona cuando estaba viva, claro, hizo ese contrato. Entonces ahí ya da el mismo tracto sucesivo. Recuerdo eso por la situación familiar y también por un ejemplo que dio el profesor Adriano en la clase. Por ejemplo, me imagino que lo han visto, esos casos de terrenos de los años 1900, de los años 1950, 60, donde esas formalidades del día de hoy no existen. Mi abuelo compró un título con una hoja de cuaderno, Exacto. por ejemplo. Entonces, ya se sabe que aunque no se tenga el plástico de la cédula, se tiene el acta de defunción, se tiene el acta de nacimiento del hijo, que aunque no haya acta de defunción, se sabe que tuvo un hijo, por lo que esa persona sabe que, digamos, ese fue su padre. O sea, hay muchos mecanismos. Lo más importante que tú acabas de decir es, mi abuelo compró y lo que teníamos de esa venta, ¿verdad? Lo que existía de esa venta era esa hoja simple, ¿verdad? Ese instrumento, ese escrito que no cumplía con estas formalidades que ahora el reglamento nos exige. Pero tú dijiste al inicio de tu exposición, mi abuelo compró. Si tú estás afirmando que tu abuelo compró, yo deduzco que tú entiendes que aún no tengamos un instrumento con los requerimientos formales que establece el reglamento de registro, claro, hubo venta. ¿Verdad? Hay venta. Sí. Y hay venta porque en esa hoja simple, supongamos una hoja de cuaderno, media hoja de cuaderno, que tuviera la inscripción o la anotación hecha por quien le vendió a tu abuelo y la firma de tu abuelo, esa hoja simple cumple con de ella se pueden determinar los elementos constitutivos para la formación de un contrato de venta según los elementos que establece el Código Civil. Acuerdo en cosa y precio. Correcto. ¿Verdad? Ok, nos quedamos con esa idea. Sigue, Adriano. Muy bien. Solamente quería aclarar algo que creo que es oportuno. El artículo 1322, Eusebio, del Código Civil, creo que le tuvimos oportunidad de lectura, establece que el acto bajo firma privada reconocido a quien se le opone o tenido legalmente por reconocido tiene entre los que han suscrito y entre sus herederos y cohabientes la misma fe que el acto auténtico. ¿Por qué te hago ese señalamiento? Creo que eso lo explicamos una vez en clase. Los causavientes, los herederos, los hijos del difunto, los nietos del difunto, no son terceros para operaciones comerciales. O sea, no pueden invocar que ese contrato sencillamente lo desconocen. Si ahí está la firma, supongamos que si yo pacto con una persona y esa persona se muere y vienen los hijos, pero yo tengo la firma, independientemente de la dificultad registral que puedo otorgarme ese contrato que no fue en torno a la firma, los herederos no pueden decirme, como diría un tercero, yo no reconozco esa venta.
¿Se entiende? No pueden decirme que hicieron una determinación de heredero y que ellos que adquirieron ese inmueble por haber heredado a intestar. Entonces, Pero ojo, no quiero dejar pasar esa oportunidad, aunque nos dispersemos un poquito, porque tú estás planteando, Adriano, el supuesto en donde tú como comprador le estás oponiendo al vendedor o a los herederos o sucesores del vendedor fallecido, quienes no pueden desconocer el acto que consintió su causante. Sin embargo, esa misma tesis tiene su antítesis contraria, es decir, esos mismos herederos que no firman el contrato pueden impugnar esa venta como si fuera su causante, y el que compra no podrá oponerle a ellos el medio de inadmisión que resulta de la falta de calidad por ser ellos terceros, porque ellos no son terceros. Aunque ellos no firmen, desaparecida la persona física de su causante, entonces ellos lo suplen, se subrogan en su causante e intervienen y tienen el mismo derecho que tendría aquel a demandar la nulidad de ese contrato por cualquier vicio que sea o el cumplimiento de una obligación que de él deriva. ¿Ok? Sí. Sigue. Bien, vamos entonces, a mí eso me recordó fue a un caso que yo tuve, pero inverso también, que fue de que un caso que le dieron cosa juzgada y ellos dicen, no, porque el que en su momento accionó fue mi papá, pero ahora somos nosotros los herederos los que estamos accionando lo mismo. Y entonces ellos dicen que como no son la misma parte, es diferente. Y yo, ok, claro, está bien. Excelente, eso es excelente. Vámonos con María Victoria Contreras. Hola. Profe, más que intervención, porque ya he visto que mis compañeros han dicho la mayoría de... realmente esto no va ni por la corteza, María Victoria. Aquí hay mucha tela de cortar. Lo que pasa es que yo pienso lo mismo que la mayoría. Por ejemplo, mi comentario en el foro fue un poquito más coloquial y más opinión personal que otra cosa. ¿En qué sentido? De eso se trata. Ah, excelente. Yo veo ese contrato, el contrato solo consenso, como más o menos una promesa de venta. ¿Por qué? Porque siempre he opinado lo mismo. Cuando yo hago un contrato solo consenso y estamos en el caso, como explicó mi compañera Giovanna, que solamente estamos las partes, o sea, el contratante y yo, o sea, por ejemplo, el vendedor y el comprador, solo estamos él y yo. Y cuadramos una venta, que ya es una venta válida, pero yo entiendo que ahí no hay garantía. Entonces, más que una intervención, yo tengo una pregunta. Si es en ese caso, donde solo estamos el comprador y el vendedor, y es un contrato solo consenso, o sea, que hay venta, ¿cómo yo puedo probar esa venta? ¿Cómo yo puedo exigirle a la otra parte obligación cuando esa parte, como solamente fue de palabra, simplemente puede decir, no, yo no he hecho eso? Y como solo estamos él y yo, es su palabra contra la mía. ¿Cómo yo pudiese probar un contrato solo consenso así? Cuando solo estamos el comprador y el vendedor, no hay un tercero, no hay nada, ahí no hay nada, palabras, nada más. Yo me río porque me encanta el tema, no por nada malo, para que no me malinterpreten, ¿eh? Yo voy disfrutando esto. Pero vamos a ver, María, me encanta, vamos a hablar varias cosas. Porque vi a Alicia riéndose. Sí, porque yo me voy como emocionada. ¿Ustedes saben por qué? Porque por eso les decía al principio que muchos profesores le dirán que todas las clases son las más importantes. Pero esto que estamos hablando es el quehacer del abogado. Así que fíjense cómo ustedes mismos se van emocionando con las preguntas y las respuestas, porque para esto estudiamos Derecho y esto es lo que nos llevar al apasionamiento. Bien, María, ¿verdad? Era con María que estábamos. Sí, María Victoria. María Victoria, lo primero que tú me dices que tú estás haciendo un contrato solo consenso. Tú no haces un contrato solo consenso. Eso es una clasificación que establece el legislador. Recuerda, en el Código Civil tú vas a tener contratos solo consenso, o sea, que se formalizan por la sola concurrencia del consentimiento, y vas a tener contratos solemnes. Los solemnes son contratos que para su formalización, o sea, para que nazcan,
necesitan el cumplimiento de determinadas formalidades, como la hipoteca, ¿ok? O sea, no es algo que tú decides hacer o no hacer, sino es el Código Civil el que establece cuál contrato es, de qué manera, ¿ok? Aclarado eso, tú me dices, bueno, entonces, para mí un tema de garantía. Yo voy a asimilar garantía en tu exposición como sinónimo de seguridad. Entonces tú me dices, el joven anterior que participó habló de seguridad jurídica y lo relacionó con el registro. Y tú lo dices o tú hablas respecto de la seguridad entre los contratantes, ¿verdad? O sea, tú me dices, ¿cómo yo voy a obligar al otro, por ejemplo, a que me pague el precio si yo no tengo nada que demuestre cuál fue el precio que pactamos? Por ahí era que íbamos, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí. Ok. Entonces, Sí. ¿dónde está tu prueba? ¿Dónde está tu problema? Ahí. ¿Cuál es el problema que tienes? Ok. Es básicamente eso mismo. Por ejemplo, usted No. pactamos... Yo sé, no es que me lo vuelvas a plantear. Es que me digas tú, te lo vuelvo a plantear. Ahora yo soy tú. Tienes dos personas que verbalmente acordaron que iban a comprar una casa. Esa casa está perfectamente identificada, o sea, individualizada con sus datos, parcela, número, certificado, ¿verdad? O sea, no tenemos duda de cuál es la cosa. Y tenemos un precio acordado también. Pero a la hora del pago, el comprador se hizo el loco, ¿verdad? Y tú me dices, ¿cómo obligo al comprador a que me pague? ¿Cómo persigo esa obligación si no tengo nada en la mano porque yo confié en su palabra y le entregué la casa o el apartamento o el solar? Él está usando el inmueble, sin embargo yo no tengo el pago del precio. ¿Qué hago? ¿Cuál es el problema que tiene ese abogado? Que tienes tú ahí. ¿Qué es lo que falta? Sí, eso mismo. Yo no tengo cómo probar Exactamente. que esta venta se pactó. Exactamente. Así que tú tienes una venta, lo que tú no tienes es cómo probarla, ¿verdad? Excelente. Vamos a volver a ti, pero continúa, Adriano. Sí, en esa parte, y veo que aparentemente María Victoria no es la única con la confusión, porque he visto varios participantes con ese tema en el foro que han entendido el aspecto consensualista, por así decirlo, de cómo se redacta el artículo 1582 y el 1583 de la venta, en el sentido de que desde que se acuerda sobre la cosa y el precio hay venta. Y sí, pero la idea es cómo se concerta ese acuerdo. Siempre cuando vayamos a estudiar una legislación tenemos que tener un estudio, digamos, sistemático. O sea, no podemos quedarnos con el versículo individual, tenemos que leerlo el libro entero. Y un artículo importante en esto es el capítulo que está del 1315 en adelante, que es el tema de la prueba de las obligaciones. En donde, y eso creo que la profesora Alicia lo refirió en la clase pasada, de cuáles son los sistemas de prueba existentes, sobre todo en nuestro sistema de derecho civil. Vean incluso cómo lo que tiene que ver con el régimen de la prueba del 1316 establece reglas concernientes a la prueba literal, la testimonial, la presunción, la confesión de parte, juramento. O sea, encabeza la lista con la prueba literal y te está estableciendo los tipos de prueba literal. Y luego cuando va a la testimonial te da una serie de restricciones de la aplicación de la prueba testimonial. ¿Por qué es bueno tener eso en consideración? Porque no es si el contrato es válido o no es válido, es cómo probamos la existencia del contrato. O sea, supóngase usted que entre yo y Alicia, de buena fe, pactemos un contrato como lo hacían los viejos de antes, con el pelo del bigote, que se sepa que entre ella y yo no va a haber ningún tipo de mala fe. Y eso es un acto válido en principio. El problema estaría en el día que o Alicia se vire, o alguno de los causavientes de Alicia se vire, o alguno de los causavientes míos se viren, que digan cuál venta. Entonces, el problema de ahí, interconectando esos dos, el 1582 y el 1583, con la disposición del 1515 y siguiente, es que sí, solamente basta que se acuerde entre la cosa y el precio. Pero para probar en justicia, te está diciendo cuáles son los requerimientos que tiene. En
Y creo que por ahí la cosa es cierta. Tú has dicho muchas cosas también, pero lo que pasa es que no quiero dar la respuesta del foro por adelantado. Pero recuerden que no solamente serían mis causavientes los que podrían voltearse, como dice Adriano, que podrían revelarse a esa venta o desconocerla. Yo puedo estar vivita y coleando y un acreedor que intente perseguir mis inmuebles o mis bienes, decir, ¿cómo que tú le vendiste a Adriano? Ese inmueble es tuyo porque está registrado tu nombre. Y desconocer la venta en la que no fue parte y la que él no estuvo presente, mi acreedor, respecto de la cual es tercero. Así que vamos reteniendo estos aspectos que vamos hablando para que luego podamos cerrar entonces la idea. Muy bien. La otra participación, sobre todo si alguien tiene una opinión distinta o cree fielmente que hay una dicotomía, un choque entre el Código Civil y Reglamento de Registro y quiera fundamentar una posición contraria a la de sus compañeros. Veo a Juan de Dios. Juan de Dios. Bueno, yo particularmente... creo que Sí, Osmar sí. iba a hablar. No, va primero usted, Juan de Dios. Bueno, yo particularmente creo que no hay ninguna contradicción, porque incluso el artículo 1582 dice, o sea, se lo voy a leer entero, dice, la venta es un contrato por el cual uno se compromete a dar una cosa y otro a pagarla. Puede hacerse bajo dos maneras, por documento público o bajo firma privada, o sea, ya está la condición de que tiene que estar escrito. Sin embargo, el fondo del asunto, que sería del contrato, que en este caso sería la venta, es perfecta ya de todo lo que hemos hablado. Yo creo que no hay contradicción, porque si nos vamos entonces al artículo 39 del Reglamento de Registro de Títulos, simplemente dice que debe de cumplir con ciertas formalidades, que son las que detallan ahí. Entonces, por ejemplo, un contrato de alquiler que se realiza de manera verbal puede ser perfectamente depositado, aunque suene irónico, por ante el Banco Agrícola. ¿Cómo? Se llena un formulario con los documentos de las partes, etcétera. Entonces un funcionario público que está ahí recibiendo su formulario toma ese documento y ya automáticamente ese contrato verbal ha sido registrado. Hay una sentencia de la Suprema Corte que establece que en el caso de materia real inmobiliaria, la venta sigue siendo perfecta entre las partes y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador respecto al vendedor. Sin embargo, que era lo que estaba estableciendo, me parece, Ana, al inicio, a los fines de que sea oponible a terceros y de que adquiera la eficacia absoluta, o como se conoce de erga omnes, es necesario que se registre por ante la jurisdicción inmobiliaria. Y yo considero que si, por ejemplo, se implementara ese tipo de registro, como se hace en el Banco Agrícola para los contratos de alquiler, perfecto, se puede cumplir no solamente con la formalidad del reglamento, sino también con lo que establece el Código Civil, no existe alguna. Porque el reglamento no te dice en un momento que tiene que ser obligatoriamente un contrato por escrito. Simplemente que cumpla con que se redacte de esta manera, etcétera, y eso se hace en un formulario, como se hace en el Banco Agrícola. Muy bien. Y entonces, si tú tienes el documento escrito, bajo firma privada, es más, lo tienes auténtico, pero no tienes las especificaciones del 39 de la ley de registro, del reglamento de registro inmobiliario. La primera pregunta que ¿tienes venta o no tienes venta? ¿Hubo o no hubo venta? Sí, tengo venta. O sea, Bien. En cuanto al fondo del asunto, tengo venta. Ahora, para los fines de registro se puede realizar un formulario perfectamente adecuado que cumpla con las formalidades que establece el reglamento y ya hice mi contrato verbal. Bueno, se ejecutó mi contrato verbal y fue perfectamente registrado. No, lo tienes escrito. La pregunta que te hago es, ¿lo tienes escrito? O sea, lo tienes el instrumento. Tu venta se hizo escrita. Lo que pasa es que en el escrito no se hizo con todos los requerimientos. Algo muy común, alguno de ustedes lo mencionó, es un contrato donde solamente aparece un nombre, Juan, a veces hasta un apodo, sin ninguna general que permita individualizar a esa persona que está firmando, ¿verdad? O sea, o una cédula vieja y entonces en el título hay una cédula nueva y no hay ningún dato que nos permita unir ambas. Y el registro de la Junta te dice que los archivos de ese año desaparecieron. Esas son cosas que pasan en nuestro país. Entonces yo te digo, mi primera pregunta, tú tienes ese documento imperfecto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, que le faltan esos elementos y tienes un reglamento que te dice que necesitas tener esas especificaciones para que ese documento te pueda servir de base a
el asiento que quieres crear, o sea, la transferencia que quieres hacer. La primera pregunta que te hago. ¿Tienes venta o no tienes venta? O sea, ¿esta venta fue válida o no fue válida? ¿O Sí, es tengo válida? venta. Tienes venta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu problema? ¿Cuál es El tu problema dificultad? está en la redacción del contrato. Exacto. Puede ser subsanable, o sea, puede ser perfectamente subsanable. Excelente. ¿Algo más? No. Ok. ¿Quién más? Ya, terminaron todos. Teníamos tres participaciones más, que Osmaili, que bajó la mano, José Junior y Laura Karina. José Junior. Parece que se cansó. Vamos, Y Laura Karina. vamos, Osmaili. Ah, bueno, ya viene José Junior. ¿Se me escucha, profe? Sí. Sí, le escuchamos. Ok. Yo lo que considero que la contradicción entre esas ventas se da en los efectos que producen la misma. Es decir, no en el instrumento en sí. Y hay una parte que hay que decir del instrumento. Como usted dice, si no se especifica que es un propietario, como establece la ley 108-5, es decir, que es el propietario, hay una persona que tenga un título, que esté registrado en el registro, en la JI, la venta ahí tiene como que dice inválida. Ahora, volviendo a lo que decía respondiendo a la pregunta de Juan, volviendo a lo que decía en la contradicción de efectos, diga que si en civil, para que la venta tenga el efecto que tiene, que es tratar una cosa, simplemente necesitan acordar las partes, pagar y entregar, ya como quien dice la tuya, pero en inmobiliario el efecto es totalmente diferente. No solamente basta que tú tengas que pagar la cosa, entrar la cosa, es decir, que el dueño sea, que el nuevo dueño de la propiedad, sino que también tiene que haber un traslado, una entrega de ese trabajo. Si no hay esa primera entrega, si no hay eso, es una venta que tiene efectos. Lamentablemente, si ese título sí puede venir otra persona a reclamar su derecho sobre el mismo terreno y decirte a ti, no, tú no tienes la venta válida, y yo tengo un título emitido por el registro de la JI que dice yo soy el dueño, y hay un contrato que dice que la contradicción que hay civil y el reclamo es en el efecto que produce la Disculpe, profe, venta. pero no se entiende lo que dice Junior. Yo no sé si soy yo, pero se está Parece Un poco que entrecortado. poco se está entiendo. entrecortando un poco la participación de José Junior. Parece que hay una dificultad de conexión. ¿Me escucha, José Junior? Sí, yo lo escucho cuando viene a ver el internet. Ok. Lo voy a escribir por el chat. Ah, perfecto. Okay. ¿Podemos cerrar? Sí. Okay. Osmaili. Osmaili. No, Bueno. solamente dos quedan. Ok. Adelante, Osmaili. Bueno, yo quizá no tengo tanto una participación, sino más una pregunta. Que ¿será que se dan esos dos, como que el Código Civil dice una cosa, pero ya el reglamento se refiere a algo más específico? Simplemente mi pregunta sería, no para decir si la venta... Como que entiendo que el reglamento no se refiere más a si la venta ha sido, ¿cómo te digo? Que si se ha realizado o no la venta, sino más como para proteger y asegurar el derecho de propiedad que obtendría la persona a través de esa venta. ¿Sería eso? O hay, porque yo considero que no hay una contradicción. O sí hay una contradicción. No sé si me di a entender. Sí, pero así que si te respondemos si hay una contradicción o no hay una contradicción, acabamos con la diversión. Bueno, por eso considero que no hay una contradicción, entonces, porque la otra parte es más para sustentar ese derecho de propiedad, en tanto si se da una venta, no. Yo creo que la venta sí. ¿Solamente el derecho de propiedad? Bueno. O sea, ¿tú crees que la única dificultad que habría es la sustentación del derecho de propiedad?
Bueno, hasta ahora entiendo que sí, pero quizás sea más profundo. Pero no sé de dónde sacarlo. Ok. La siguiente persona es... Laura Karina Santos Leonardo. Adelante, Laura Karina. ¿Me escuchan, profes? Sí, Profe, Laura Sí. cumpleaños hoy. Ay, Feliz cumpleaños, Felicidades, Laura. ¿Viste qué divertida está la clase? En tu honor. digan, Felicidades. ¿Viste qué Laura. divertida está la clase? sí, divertidísima. El mejor regalo de cumpleaños que pude haber recibido. ¡Yay! Celebro tu día de la participación. Bueno, en primer lugar, es importante recalcar que nuestro Código Civil realmente es antiquísimo y todos sabemos que las disposiciones que contiene deberían de haber ciertas reformas al Código Civil Dominicano, como se ha discutido y ese tema ha estado por mucho tiempo sobre el tapete. También debemos de recordar que nuestro derecho inmobiliario o de registro inmobiliario se basa en en un sistema mixto, pero principalmente en el sistema sobre el derecho, el registro de derechos y no un registro de las personas. Con esa aclaración hecha en la participación que pude realizar en el foro, puse que no hay una dicotomía entre lo que establece el reglamento de registro inmobiliario y el Código Civil Dominicano debido a registrar y a un principio muy importante que está contenido en la Ley 105 de registro inmobiliario, que en su artículo 98 pone lo que es la figura del bloqueo registral. Es entonces lo que me permite a mí como propietario que ninguna persona intente apoderarse de la propiedad que yo poseo. Entonces, si no hay un documento hecha ante un notario, como bien lo establece tanto el reglamento como la ley de registro inmobiliario, entonces no hay esa seguridad jurídica que ya hemos ido hablando de que una persona quiera venir a usurpar mi propiedad. ¿Por qué? Porque entonces no está inscrito en el registro inmobiliario que yo poseo verdaderamente ese inmueble. Ahora está que algo muy importante, que es el traspaso de la propiedad. ¿Cómo se perfecciona el traspaso de la propiedad? Con la entrega de la cosa. En este caso, lo más importante no es la entrega del inmueble, sino la entrega del certificado a esa Bueno, hay mucho que destapar de la participación. Inicia tú, Alicia. Que esa fue muy interesante. Silencio. Perdón, ok, ya. Inicio por el final para que no se me vaya a pasar, porque creo que es muy importante aclarar. La venta no es un contrato real, no se formaliza por la entrega de la cosa. De hecho, el mismo texto dice que la venta se perfecciona aún el precio no haya pagado y la cosa no haya sido entregada. La entrega material y la entrega del certificado como prueba, como documento necesario para acreditar la propiedad del vendedor, o sea, el derecho de propiedad que el vendedor sobre el que el vendedor está disponiendo, es una obligación del vendedor, exigible. Es una obligación inclusive que puede ser, a la que puede ser constreñido el acreedor, perdón, el vendedor. Pero porque no haya ocurrido, porque no se haya entregado, porque el vendedor no haya entregado ese documento, no podemos afirmar que no hay venta. Ok, hubo venta, ahora tú estás incumpliendo con la obligación de entregar el certificado y si no lo haces voluntariamente, si no cumples con esa obligación, yo puedo constreñirte. Fíjense que si decimos que si no hay entrega no hay venta, entonces yo no podría derivar de ese incumplimiento una obligación forzada porque no tendría la obligación. Ok. Entonces, Adriano, ¿qué más?
Bueno, hay algo que tenemos que aclarar también, porque, por ejemplo, la entrega del certificado de título, aunque una fórmula quizás para viabilizar que se realice la transferencia de registro de título, no es exactamente el perfeccionamiento del certificado de la venta, porque lo que tiene en manos el propietario de un inmueble no es el certificado de título, es un duplicado del certificado de título, específicamente un duplicado del dueño. Y como siempre les digo, la mejor forma de analizar el derecho es desde la perspectiva del hombre malo, en este caso sería el estafador, que impide que yo perfectamente pueda con la venta entregar un certificado de título, pero a su vez ir y agotar el procedimiento de que se me pida un duplicado por pérdida. Que dentro de los efectos de pedir un duplicado por pérdida es que anula o cancela ese mismo certificado de título que usted tiene en la mano. Porque yo puedo alegar que no fue que yo le entregué por una venta, sino que se metieron en la noche y me lo robaron. O que se me quemó. O que se me quemó. Que luego apareció mágicamente. Pero entonces viene el otro tema que también me llamó la atención, que es lo del bloqueo registral establecido en el artículo 98 de la ley 108-05. Vale recalcar que no es lo mismo la anotación preventiva que pueda surgir en ocasión a una litis que el bloqueo registral. Las causales del bloqueo registral están debidamente tasadas en la legislación inmobiliaria, que es, por ejemplo, cuando se trata de un bien de familia. Constitución de condominio. La constitución de condominio. Y la inscripción del embargo. Exacto, la persecución inmobiliaria. Son las tres causales para un bloqueo registral. Lo demás no crea bloqueo registral. Incluso se han dado conflictos en los tribunales porque se le pone como anotación de que el inmueble está en área protegida. Y independientemente de esa situación, como la ley no lo contempla, que eso es bloqueo registral, eso sencillamente lo que puede causarte un problema futuro, pero no genera el bloqueo registral que generan los otros causales que hemos dicho. Por demás, muy interesante la participación. Si alguien dice que quisiera agregar algo más. No, yo creo que ya podremos cerrar el tema. Yo. Muy bien, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que no aporte, sino dudas respecto al tema que le haya surgido? Como quiera, vamos a seguir hablando del foro, pero ustedes pueden, si de lo que vamos a decir ahora les genera alguna duda o alguna inquietud, pues levantan su manito y continuamos, ¿ok? Perfecto. Bien, miren chicos, veo que Adriano les explicó en la clase de inmobiliario cómo no solamente la existencia o la coexistencia de dos sistemas inmobiliarios o de registro inmobiliario en nuestro país. El sistema ministerial, que refiere a los inmuebles no registrados que todavía existen, y el sistema Torrens, que es el sistema formal o el sistema de registro que se hace públicamente en el registro de títulos. Pero quiero, como hemos hablado tanto del hombre malo y de la dificultad de la prueba y del fraude posible en materia inmobiliaria, yo quiero que ustedes entiendan que estas características que ustedes están enunciando no son casuística de laboratorio. Representan y recuerdan tristemente nuestra historia. Cuando la República Dominicana se fundó como nación en el 1844, teníamos un sistema de tránsito inmobiliario absolutamente informal, dice la doctrina y los historiadores. Es decir, las ventas se hacían de inmuebles sin ninguna formalidad, o sea que en el sentido más exacto y puro del consensualismo. Eso obviamente provocó, porque siempre hemos sido dominicanos, el gran problema y situaciones de tráfico en el mal sentido, o sea, había delincuencia inmobiliaria, no solamente porque la gente vendía más de una vez, sino porque yo me paraba delante de la finca de Adriano y decía, esto es mío, te lo vendo. Y una persona de buena fe creía en mi palabra porque yo me veía muy seriecita y me compraba y me pagaba y yo ni siquiera era de Nagua, ni había ido nunca. Entonces, sí. Yo vendí todas las tierras de la familia tuya en mi otra vida. Entonces, esa situación fue el primer causante de ese intento que hizo el Estado Dominicano de hacerse de una ley de registro
o una ley de, no puedo decir de registro para no confundir, no, una ley de organización de las ventas o de las operaciones inmobiliarias. Y en el 1890 entonces se promulga esa ley de registro o de conservaduría de hipotecas. Pero tuvo el errorcito de que, a diferencia de esa misma ley que se copió de Francia, en Francia era, cuando se promulgó la ley, se hizo un requerimiento obligatorio que toda operación inmobiliaria fuera objeto de registro. Aquí, cuando se hizo la traducción y se adoptó esa ley 1494, me parece que es, pero es de 1890, sí, 1890. Al legislador dominicano se le olvidó ponerle la palabra obligatorio. Y entonces, como siguió siendo facultativo, el que quería inscribía la venta o no en la conservaduría de hipotecas, pues las ventas y las operaciones inmobiliarias siguieron siendo caldo de cultivo para el desastre, o sea, para los fraudes, para los engaños, y peor aún, se dice los historiadores que hasta se constituyeron bandas delincuenciales que se dedicaban a borrar. O sea, Adriano me concede una hipoteca sobre un inmueble, la inscribe y luego le pagaba por detrás al conservador y se borraba. Entonces, esa cantidad de situaciones fueron las que luego llevaron al traste hasta que tuvimos o adoptamos entonces el sistema Torrens como un sistema más formal de registro y de publicidad. Entonces, aquí voy a enlazarles con el tema y con el foro que estamos hablando. El Código Civil regula la venta como contrato, que es un contrato, ¿ok? Y es uno solo. No hay una venta en la Ley 108 y una venta en el Código Civil. Cuando hablamos de venta, hablamos de la venta, de una sola venta. Cuando tenemos un vicio del consentimiento, un contrato de venta, no vamos a la Ley 108 a ver cómo resolverlo. Vamos a ir al Código Civil, porque aunque sea viejito, es el que tenemos y es el que regula ese contrato en cuanto a sus formalidades sustanciales. Entonces, esa venta, cuando tiene, y eso creo que lo dijo la Ámbar cuando participó, cuando tiene por objeto, cuando la cosa vendida es un inmueble registrado, entonces ahí al Código Civil hay que adicionarle, sin que eso en modo alguno le signifique un choque, hay que sumarle en razón del objeto de la venta, que es un inmueble registrado, y la trascendencia económica y patrimonial que normalmente tienen estos inmuebles, los requerimientos de publicidad que establece el reglamento. ¿Por qué? Bueno, porque el reglamento, que en sí mismo son formalidades tendentes a garantizar o a viabilizar, mejor dicho, la materialización de la publicidad, traen aparejadas garantías debidas por el Estado Dominicano. Entonces, si usted quiere, usted compra. Y usted compra sin formalidades. Bien por usted. Ahora, cuando usted se vea preso de toda esa tradición de marrulla que tenemos nosotros, tristemente, el Estado no va a poder garantizarle el derecho que usted adquirió. Ahora, si usted se quiere beneficiar de las garantías de la publicidad inmobiliaria, entonces necesariamente va a tener que comprar con estas formalidades. Y ahí entonces se desarrolla ese catálogo de requerimientos formales. Respecto a la oponibilidad, creo que fue Juan de Dios que utilizó la palabra, tenemos dos dimensiones para esta palabra o para este requerimiento. Tenemos una oponibilidad entre partes. Eso significa que entre Adriano y yo, comprador y vendedor, tiene que haber alguna forma de demostración de esa venta. Entre él y yo, la venta es perfecta y yo voy a demostrar que le vendí, con el acto más simple, con la hoja de cuaderno. Pero también se lo podré demostrar con testigos que estén ahí, que hayan estado ahí. Puedo demostrarlo con hechos. Puedo demostrarlo con que yo hice un pago, y si hice un pago se presume que hay una contraprestación. Es decir, que hay muchos elementos que podrán demostrar la existencia de la venta entre Adriano y yo. Es decir, si la contestación es si Adriano me vendió o no me vendió. ¿Ok? Sin embargo, toma otro color, otro matiz, cuando hablamos de la oponibilidad frente a terceros. Y tercero es todo aquel que no tiene participación en ese acto de venta. El más común de los interesados son los acreedores, ¿ok? Y las esposas, pero los acreedores. Entonces, para todo ese universo de los acreedores, esa venta no va a existir
porque no está inscrita, porque no fue publicitada. Entonces, frente a ellos, aunque para el vendedor y comprador la venta exista, frente a los terceros, la venta que no está inscrita en el registro no surte efecto. Entonces, ustedes me dirían, bueno, pero ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que se inscriba o que no se inscriba? Al acreedor le conviene que permanezca en el patrimonio del vendedor, porque así persigue el bien, aunque el vendedor lo haya vendido, haya salido de su patrimonio. Y perfectamente al vendedor le conviene que ya recibió el precio, que un acreedor persiga un inmueble sobre el que él ya recibió un beneficio. Entonces, en ese escenario, a quien le conviene publicitar, adivinen a quién es, al comprador. Entonces, pero de igual forma podríamos decir que hay beneficios para el vendedor. En este momento, por ejemplo, el tema de las cargas impositivas que generan los inmuebles en los patrimonios. Entonces, para yo incorporar o beneficiarme de esas ventajas que da la publicidad frente a los terceros y de las garantías que ellas representan, es necesario que yo someta mi venta, que existe y es válida, pero que la someta en cuanto a los requerimientos formales, a los requisitos del reglamento. Eso en derecho se llama o se concibe como formalidades ad probatium, que significa que son formalidades que se requieren no para la formalización del acto, sino para la prueba de la existencia del acto jurídico. Se contraponen a ellas las ad solemnitatem, que es una expresión que significa básicamente requerimientos de solemnidad, y es un requisito que va, aunque es de forma, como la presencia de un notario, por ejemplo, va a ser parte necesaria para la existencia o la formalidad o la formalización, perdón, del contrato de que se trata. Bien, así que la respuesta del foro es que no hay contradicción. ¿Ok? Como muchos de ustedes lo dijeron. No hay contradicción, Adriano. Simplemente se complementan. Sí. En la medida que se trata de un inmueble registrado. Pero da tu opinión. Vamos a discutir. Yo no te puedo decir a ti que hay contradicción. Para mí se complementan también. Pero esto ¿Has tiene aprendido algo entonces? Siempre. Sobre todo teniéndote a ti al lado. Gracias. Buen frente. Entonces, pero lo que yo sí digo es que algo sí tenemos que reconocer. Y es que una norma viene prácticamente del siglo XIX a implementarse en nuestro ordenamiento jurídico y otra es de reciente data. Y cuando me refiero a la de reciente data, ni siquiera me refiero a las disposiciones del reglamento de registro, el reglamento de los tribunales. Está también el tema del sistema Torres, en donde, y una de las preguntas incluso que yo pensaba formularle a los participantes es si debería considerarse para la validez misma de la convención que se agote el procedimiento de registro, que se agote el procedimiento de inscripción. Porque es cierto. Perdóname que no te escuché, perdón. Si para los fines de la validez de la convención debería reformularse esos requisitos de validez e incluirle entonces la posibilidad de agotar el procedimiento de inscripción o agotar el procedimiento de registro, porque ciertamente no hay contraposición entre ambas disposiciones, pero siempre tú planteas que debiera reformularse el Código Civil para que en la medida en la que, o cuando se trata de una venta de un inmueble registrado, entonces sea necesario para la formalización del contrato tener estos requerimientos formales del reglamento. Porque date cuenta de que sin que necesariamente haya una contradicción, existe una situación donde hay actos que, digamos, caen en un hoyo negro. Porque era lo que yo decía, yo te vendo un inmueble a ti y te lo vendo por un acto que cumple con las formalidades de ley entre tú y yo. Pero inmediatamente yo termino esa convención contigo y no agotas el procedimiento de registro, el mismo inmueble se lo vendo a Juan de Dios. Juan de Dios no sabiendo de la convención existente entre tú y yo. Y Juan de Dios, que tiene un compromiso económico que quiere solventar, ese mismo inmueble se lo vende a Ana Patricia. Y Ana Patricia y Juan de Dios sí agotan el procedimiento de registro. Entonces, cuando tú vas a verificar la situación registral del inmueble, oh sorpresa,
ni el inmueble no sigue figurando a nombre mío para los fines de esa transacción. Figura a nombre de Ana Patricia. Tú procedes en una litis sobre derechos registrados que, dando por cierto que Juan de Dios compró de buena fe a mí y que Ana Patricia le compró de buena fe a Juan de Dios, todos los resultados posibles podrán estar, pero uno de ellos no será que ese inmueble vuelva a tu patrimonio. Pero fíjate qué interesante, porque tú comienzas diciendo que tenemos que tener en cuenta la edad de la ley, ¿verdad? O sea, claro, que tenemos un código civil más que viejo. Y me recuerdo, o sea, pienso en lo que les comentaba a los chicos al principio, de que cuando nosotros adoptamos o replicamos en 1890 la ley de conservadurías de Francia, en Francia ya se establecía en 1890 el requerimiento obligatorio para la validez de los actos que involucraran, tránsito inmobiliario, o sea, operaciones de ventas o de hipotecas, todo lo que tuviera por objeto un derecho real inmobiliario. Ya para 1890 el legislador francés y la sociedad francesa entendía que era necesario inscribir o agotar alguna publicidad para esas operaciones. Sin embargo, nosotros, cuando hicimos la adaptación de esa ley, se nos olvidó el detalle de ponerlo obligatorio, ¿verdad? O sea, tú inscribes en la conservaduría de hipotecas si tú quieres. Si tú no quieres, no inscribes, y como quieres, válido. Pero luego adquirimos o adoptamos el sistema Torrens, más riguroso en su requerimiento para la publicidad. Todavía tenemos la modificación de la ley 108, que seguimos siendo el sistema Torrens, pero todavía tratamos de incorporar más formalidades para buscar más seguridad. Y aún aquí no incluimos la palabra obligatorio, o sea, no incluimos para tú hacer para que la venta sea válida, tienes que tener estos requerimientos. Y se me ocurriría pensar que eso responde quizás a realidades sociales y culturales de la República Dominicana. El problema es que ahí se genera un choque. Aunque no haya un choque legislativo como tal, o sea, aunque no haya contradicción entre el texto del Código Civil y los requerimientos formales del reglamento. En la ejecución de ambas normas está error de Exactamente, Windows. Exactamente. Ahí Windows se friquea. Exacto. Si tienen alguna participación, algo que aportar, chicos. Algo que aportar. Entonces, niños, jóvenes, cuando ustedes tengan en sus manos, hubo alguien que habló de, bueno, lo que tengo que hacer es suplir lo que me falta en el acto. No vas a encontrar un formulario, alguien sugirió un formulario, pudiera ser una idea a futuro, pero en la actualidad no vas a encontrar un formulario mediante el cual tú puedas anotar las condiciones que hacen falta o los requerimientos que te hacen falta, sea el apellido, la cédula, el estado civil. Ese formulario no existe. Lo que va a pasar es que el registro te va a rechazar la inscripción y vas a tener que ir a tribunales. Y en tribunales entonces podrás aportar. Si es un acto con la intervención de un notario y el notario está vivo, la ley de notario establece la forma en la que se hacen las correcciones de los actos. Si lo puedes suplir de esa manera, perfecto, y vas a poder llevar tu acto corregido a registro. Si no es el caso, como la mayoría, entonces vas a tener que ir a tribunal. Y en tribunal vas a tener que suplir los medios probatorios pertinentes para entonces poder corregir esos déficits que pueda tener el acto. Que puede ser algo tan simple como una cédula, y en apariencia se ve simple, pero he visto casos, como dice Adriano, que pasan al limbo jurídico porque no hay forma de identificar la cédula que le corresponde a un ciudadano. Y no hemos entrado todavía a lo más peligroso todavía, que las disposiciones del Código Civil en modo alguno te refieren a la situación catastral del inmueble. O sea, por ejemplo, a la descripción del objeto. A la descripción del objeto. Pero te dicen, por ejemplo, te dice que tiene que haber acuerdo en la cosa. Entonces, para que haya acuerdo en la cosa, yo tengo que saber exactamente lo que tú me estás vendiendo. Claro, yo lo digo. Entonces, de ahí se pudiera deducir. Por ejemplo, cuando se hacen estos procedimientos de deslinde con transferencia, que el acto decía 500 metros y cuando van a deslindar decía 315 metros. Y cada vez que uno le pide, venga acá, ¿cómo es que en derecho usted tiene 500 metros, pero en realidad usted tiene 315? Ah, no, que yo vendí, así fue que medimos, esos tipos de cosas que se dan y que muchas veces se pueden resolver de la manera más pacífica, otras veces se vuelven el problemazo del año, porque sobre todo si son ventas que nacen de constancia anotada, que no se hacen el levantamiento catastral correspondiente,
siempre aparece una persona que dice, no, el pedazo que le toca es aquel lado de la parcela, no ese que le está enseñando a ustedes. Y eso es todo un problemón. Aunque se oiga simple. Aunque se oiga simple. Yo creo que hemos agotado todo en cuanto a esa parte. Hay una pregunta en el chat, ¿no? Yo no veo una... No, solamente la participación que hizo, déjame ver si me sale. Yo vi a alguien preguntó algo sobre... José Junior, que dice que la contradicción se produce en los efectos que produzca la venta. Dígase, para la venta en civil necesita una serie de condiciones para que se produzcan los efectos, mientras en inmobiliario se necesita otra serie de condiciones que el reglamento le dice y los ciudadanos deben plasmar en el instrumento para que sea posible que tengan los efectos que desean. Ok, espérame, mira, espérate. No me deje pasar esto. No me digan la venta civil. Saca eso, ese de tu mente. No existe la venta civil porque no existe la venta militar. Ni existe la venta eclesiástica. No existe la venta civil. Existe el contrato de venta. Eso es un contrato nominado, el contrato de venta. Entonces, la venta, que puede tener por objeto cosas muebles y cosas inmuebles, cuando tiene por objeto, o sea, cuando de lo que se trata, lo que se está vendiendo, la propiedad que se está transfiriendo de vendedor a comprador es un inmueble. Entonces, esa venta sigue siendo venta del Código Civil, sigue siendo ese contrato de venta. Lo que pasa es que en razón del objeto, el instrumento escrito va a necesitar, para incorporarse al sistema de publicidad registral, tener requerimientos formales. ¿Para qué se tiene que incorporar al sistema de publicidad? Para poder beneficiarse de las garantías que de ello derivan, sobre todo la oponibilidad a terceros y, por supuesto, para facilitar el tema probatorio. Por eso es un requisito o un requerimiento ad probatem. ¿Algo más? Adriano, ¿te frisaste? Yo estoy escuchando, yo creo que, por eso le decía que creo que hemos agotado ya la parte que queríamos desarrollar de ese foro. Yo solamente le diría que la mejor forma de trabajar, ya pasando de lo teórico a lo práctico, ustedes como abogados no solamente lo van a buscar para los litigios, sino de forma preventiva. La diligencia debida vale mucho, el due diligence, es decir, ustedes investigar la situación jurídica del inmueble, la situación técnica del inmueble, la situación fáctica del inmueble. Todo esto es jurídica de las personas. De las personas, sobre todo. Porque miren qué es lo que sucede, y eso yo lo vine a aprender mucho antes de entrar a la Facultad de Derecho, porque yo trabajaba era con mi padre haciendo actos notariales. A él lo buscaban siempre como notario, pero también lo buscaban como gestor. Y le decía, mire doctor, esa venta ahí, si se puede o si no se puede, la gente está loca porque le den el sí. Quieren que le digan, sí, eso no hay problema, eso puede pasar. Y mejor sea una oportunidad. Claro. Y con mi propio ojo veía como mi papá, gran parte de los negocios prácticamente lo barajaba porque decía, ahí hay un problema, ahí hay una situación. O sea, es una persona que encima del conocimiento jurídico que tenía un conocimiento social y rural de esta zona, que al final se iban hacia otra persona que se lo hacía el trabajo, pero luego volvía Juanita, pero ya con el problema. Usted no sabía que había un problema con uno heredero, que había una situación con una parcela del IAD, y así sucesivamente. Entonces, esto solamente se ve como una clase, digamos, teórica, pero tiene un efecto muy práctico. Porque no sé si ustedes quieran cobrar por hacerle la vida imposible al cliente, pero yo soy de lo que digo que su prestigio vale más, porque así lo buscan más. Bien.
creo que podemos cerrar ahí el tema del foro. En sentido general, todos tuvieron muy buena participación y todos aportaron algo a la discusión. Los felicito a todos. Yo vi muy por encima las participaciones escritas en el foro, pero ya mañana las veré y pondré las calificaciones pertinentes. Pero todo lo que hablamos aquí creo que estuvieron bastante acertados. Juan, tiene una preguntita. Dígame, Juan. Sí, no es una pregunta en realidad, es un comentario. Sí, a mí me gustaría, y creo que también a los estudiantes, que si se abriría algún foro futuro que nos den como que un plazo un poco razonable, porque en realidad, por lo menos a mí, yo tuve que comentar en último momento, porque fue el lunes, me parece, ya casi de noche, que se nos había comentado, y como que eso no nos permite profundizar como lo hicimos ahora, y sí nos gustaría que por lo menos un plazo, no sé, de 5 días o el mismo día de la clase, para una semana, no sé. Ok, de una semana a otra. ¿Cómo? Oye, está pidiendo la octava franca. Sí, la octava franca con un chin de días francos extra también. Isaías tiene la mano levantada. Sí, profe, mire, yo tuve una situación y no pude escribir en el foro. Entonces, bueno, no sé si se me podría hacer una asignación que me permitiera reponer parte de esa participación, porque fue ajena a la voluntad. Realmente yo ahora vengo a tener internet aquí en la casa de nuevo. Okay. Eso lo vamos a discutir la profesora y yo. No sé qué opine la profesora Alicia. Sí, cualquier asignación que usted crea pertinente, yo estoy dispuesto a hacerla para reponer o parte o como ustedes decidan. Está bien. Anotado. Continuemos, que el tiempo avanza. Muy bien. Ya nosotros hemos agotado lo que tiene que ver con la unidad 1 relativo a la jurisdicción inmobiliaria. Para el día de hoy queríamos también tratar un poquito lo que tenía que ver con el marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria, que la profesora Alicia lo había tratado, pero sentimos oportuno referir, digamos, como una especie de ejercicio práctico que pudieran hacer ustedes como clase, que incluso lo trabajamos parte del grupo en clase pasada, y era que aunque el artículo 2, si no me equivoco, de la ley 108.05 identifica claramente cuáles son las instituciones, los órganos que conforman el marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria, cuáles otras dependencias estatales, cuáles otras dependencias dentro y fuera del Poder Judicial pudieran tener un grado de interdependencia con lo que es la gestión de la jurisdicción inmobiliaria. Para hacer esto, vamos a retomar la idea con la que iniciamos la clase. Las instituciones se crean o las crea el Estado para resolver o para satisfacer una necesidad. Entonces, a eso responde la JI, o sea, la jurisdicción inmobiliaria y sus órganos, ¿verdad? A respuestas de necesidad de cada una de ellos, cada uno de sus órganos, con las atribuciones que hablamos en la clase anterior. Entonces, en este momento, vamos a ver cómo, aunque la ley establece que la JI está conformada por 3 órganos, básicamente, o no básicamente, legalmente, en razón del derecho que está en juego, en razón de los conflictos que involucran derechos reales inmobiliarios, intervienen en estas cuestiones otras instituciones del Estado que es importante tener en cuenta, porque ellas van a ser necesarias para poder lograr o solucionar conflictos o registrar correctamente derechos que pretendemos incorporar al registro inmobiliario. ¿Ok? Entonces, les digo esto para que no vean estas instituciones o no vean la relación de estas instituciones como ajenas al derecho registral, porque su participación es constante, es directa y es necesaria, imprescindible en algunos casos. ¿Ok? Entonces, ¿comienza, Adrianito? Bien, no, de hecho la idea es con los participantes, en la medida en la que se le van ocurriendo instituciones que vayan aportándola, entonces vamos viendo, haciendo una
confluencia de ideas. Levantando manos, señores, además de lo que contempla la ley 108-05, que serían los tribunales de tierra y la jurisdicción inmobiliaria, la Dirección Nacional de Registro de Títulos y la Dirección de Mensuras Catastrales. ¿Cuál es otro? Dígame. No, que no busquen en internet, no estén buscando ahí. No. Piensen. No. Piensen. ¿Cuáles instituciones ustedes consideran que guardan un lazo de interdependencia con lo que es la jurisdicción inmobiliaria? Veo que tiene la mano levantada Carlos Juan Espinal. Díganos, Carlos Juan, una sola solamente, y nos explica el porqué. La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, porque la misma siempre trabaja en conexión con el IAD junto con la jurisdicción inmobiliaria para emitir títulos. No solamente eso, sino que autoriza operaciones también. O sea, emite certificaciones acreditando o estableciendo la no oponibilidad del IAD, por ejemplo, a la transferencia o al deslinde que se está requiriendo o que esté requiriendo una persona. Correcto. Bien. Entonces, miren en ese caso, por ejemplo, que pudiéramos, es de mucha utilidad práctica porque lo vemos con mucha frecuencia, cuando tenemos un deslinde con una transferencia de un terreno del CEA o un terreno del IAD, como ustedes saben, y tenemos que volver otra vez tristemente y vergonzosamente para la República Dominicana, hay siempre que mencionar el fraude como tradición y como realidad en nuestra sociedad. Sabemos todas las fechorías que han ocurrido y que se han detectado en el manejo de los inmuebles del Estado Dominicano. Entonces, resulta que si no tenemos constancia de que la comisión ha aprobado o autorizado una determinada operación de deslinde o de transferencia, pues no puede ejecutarse, no puede realizarse. Entonces, su participación es necesaria. ¿Quién más? Tenemos a Matthew Alberto Sosa. Adelante, Matthew. Sí, yo pienso que otra institución sería, no sé si las siglas son correctas, pero el Instituto de Tasadores y Agrimensores Dominicano, el ITADO, por el hecho de los agrimensores que trabajan básicamente todo el tema a las lindes, las recondiciones, las subdivisiones, etcétera. Mira qué interesante que tú planteas eso. No, la primera vez que lo plantean en este ejercicio. Ajá. Mira qué interesante, y es tan interesante que no tengo la respuesta, porque resulta que para la participación de los agrimensores en los procesos técnicos, es la Dirección Regional de Mensura quien da la autorización para que lo hagan, es la Dirección de Mensura quien supervisa su trabajo y los aprueba, es la Dirección de Mensura que los sanciona, o sea, que sanciona el trabajo cuando hay algún vicio. Entonces, es la Dirección Regional de Mensura la que va a disponer el agrimensor que realizará una inspección como medida, como peritaje que se realizará. Sin embargo, igual que ocurre con la Asociación de Abogados y con el CODIA, son órganos de colegiatura de un gremio. Exacto. De la cual se puede nutrir un proceso o un juez o una parte que quiera servirse de un profesional de esa área. Pero con el tema de los agrimensores, si usted quiere utilizar un agrimensor, usted tiene derecho de contratar el que entienda, ¿verdad? Pero para que el trabajo sea válido, y cuando digo el trabajo sea válido, para que ese profesional quede habilitado y con ello reciba la condición de funcionario, o sea, de fuerza pública en sus actuaciones queden investidas con fe pública, necesariamente tiene que actuar cuando está haciendo la mensura con la autorización de mensura. Si mensura no autoriza, el profesional no queda habilitado. ¿Ok? Bueno, muy interesante el aporte de esto de los gremios. Es una tarea nosotros. No, porque hay un tema incluso analógicamente que nosotros trabajamos y es el tema de la necesidad ya para el lado de nosotros de un colegio de abogados de la República Dominicana. Que si, por ejemplo, lo que se te exige es tú pertenecer a un gremio, pero habría que ver hasta dónde eso podría ser hasta una alternativa, en el caso, por ejemplo, de que uno tenga que solicitar una terna de agrimensores para la realización de un levantamiento parcelario, de una inspección.
Entonces, muy interesante. Yo he requerido del CODIA. Correcto. Yo he requerido designación de CODIA para completar ternas y para que me designen peritos para verificar situaciones de naturaleza técnica. Sí, pero siempre había pensado en mensura como órgano, como universo para los agrimensores cuando estamos agotando este tipo de ejercicio. Muy buena tu participación. Sigue. Vámonos, creo que Juan de Dios levantó la mano. Lleva una manita, sí, déjame ver. No, está bien. José Gabriel Díaz Roble, entonces. Profe, si no me equivoco, yo entiendo que la Dirección General de Catastro Nacional vendría siendo una de esas instituciones porque no es parte de la JI, sino del ministerio, sino que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Así es. Correcto. ¿Y qué hace Catastro? Bueno, básicamente. Yo sé más de esa institución es por la práctica, o sea, en el trabajo. ¿Pero qué hace? Y lo que sé es que, por ejemplo, en Catastro se puede solicitar por ejemplo, el avalúo de un inmueble. Exactamente. Y también que esa será la institución que tiene como el inventario de los inmuebles de nuestro país. Correcto. Bienes nacionales lo tienen también, pero básicamente Catastro lo utilizamos cuando queremos tener una tasación o un avalúo oficial de un inmueble. Sí. Por lo general, la función de Catastro es recaudadora más que otra cosa. Sí. Por eso depende de la gestión a realizar. Entonces, tenemos la mano levantada de José Gabriel Díaz Robles. No, profe, que no la ha quitado, perdón. Ok. Isaías Antonio Díaz, creo que tenía la mano levantada. Sí, yo la tenía levantada, pero yo no te escucho. Sí, le estaba diciendo que yo tenía la mano levantada e iba a nombrar, a citar el Catastro Nacional. Okay. Pero ya el compañero lo había mencionado. ¿No se le ocurre otra? Bueno, bienes nacionales. Bienes nacionales es una buena opción. Sí. Sí. Sobre todo considerando el hecho que, como le explicábamos anteriormente, una de las razones por las cuales no soy bien de familia, disculpen. Es una institución que guarda dependencia con nuestro trabajo realmente. Eusebio. Sí, iba a decir el Ministerio de Medio Ambiente. Excelente, es el que yo estaba esperando. Que designa las áreas protegidas. Y también el Ministerio de Energía y Minas, me imagino, que tiene que ver, porque también son los que dan los permisos para los contratos de exploración y también para no sé cómo se llaman los otros contratos, pero para establecer minas. No, tu razonamiento es correcto. Si estamos trabajando con inmuebles, estamos trabajando con tierra. La tierra es un elemento natural. Así que muchas afectaciones de los inmuebles registrados derivan precisamente de disposiciones medioambientales. Cargas, o sea, cuando se declara reserva natural, parque ecológico, zona de amortiguamiento, todas esas condiciones que establece, o no condiciones, clasificaciones que prevé la ley 6400, ¿verdad? Sí. Sobre medio ambiente, entonces genera cargas e intereses del Ministerio de Medio Ambiente que lo obligan a participar activamente en algunos procesos. Activamente quiere decir que perfectamente, como ocurre, medio ambiente se puede oponer incluso a un deslinde que esté haciendo en particular. Entonces, o sea, no solamente a una transferencia, también se puede oponer a la realización de una obra, o sea, a que se esté llevando a cabo una estructura o una mejora en un área donde ese suelo no permita la realización de esa obra por la naturaleza de la que se trata. Y en fin, en casos prácticos, o sea, en el día a día de los tribunales o de las operaciones inmobiliarias, medio ambiente tiene una participación muy activa. Incluso a veces hasta en la explotación que se va a hacer, no solamente en las minas, los hoteles, por ejemplo, cuando se van a desarrollar proyectos turísticos,
necesitan de la participación de medio ambiente también. Cuando hay acceso a playas, Adriano debe tener mucho conocimiento de eso. Cuando hay manejo de mares, ahí también, o de balnearios, medio ambiente tiene una participación muy importante. Sobre todo por esta zona nordeste, porque aquí estamos con lo que es la línea panorámica, que hay especificaciones para los fines de titulación y de construcción que debe quedar a unos metros del océano Atlántico. Y, por ejemplo, si una propiedad la están, va a ser objeto de una afectación o objeto de una transacción, se tiene que verificar que no quede dentro de áreas protegidas. Aquí, por ejemplo, he visto que del lado derecho, cuando uno va desde Nagua hacia el municipio de Cabrera, hay personas que están ofertando solares en venta. Y yo digo que ese puede ser, digamos, un negocio peligroso, porque por más derecho que tú quieras reclamar de ese solar, mucho antes de las disposiciones de la línea panorámica, cuando se quiera hacer algún tipo de transacción inmobiliaria, no hay forma de hacerlo sin agotar debidamente lo que establece la ley y el tema de la permisología. Y hablando de permisología, me imagino que a muchos de ustedes también se les ocurre en otras instituciones que tienen que ver con el derecho inmobiliario, que tiene que ver mucho con los permisos, porque no en toda parte se puede comprar y no en toda parte se puede construir. Veo que Karina tenía la mano levantada. No sé si sigue en ánimo de participar. Ana Patricia, quien yo veo, y Alejandro Morilla. Sí. Yo quería decir el organismo de Ministerio de Energía y Minas, como dijo usted, de voladura, dígase para implementar el uso de... repite de nuevo, no pude escucharle. Sí, que iba a decir el segundo ejemplo que dijo Eusebio con relación al Ministerio de Energía y Minas, con relación al proceso de adquirir un permiso de voladura para implementarlo en las minas. Y también no sé si cabría es una pregunta realmente que tengo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No sé si cabe. Claro que sí. Okay. ¿Qué tú crees? Piensa que imagínate tú la participación o la incidencia de las constituciones de condominios. Recuerda que para constituir el condominio debe haber un plan y esos planos necesariamente tienen que contar con autorizaciones de obras públicas, pero también hay alteraciones de estructuras que generan litis, generan conflictos y esos conflictos muchas veces terminan con una participación del Ministerio de Obras Públicas acreditando o no una autorización que haya recibido, un permiso que haya recibido una persona, o con una valoración pericial de una estructura hecha cuando hay una alegada violación a esas normas. Bueno. Y tome en consideración también que hay muchas personas que, a pesar de que quieren hacer un proyecto de urbanización, a veces quieren titular una parte que le podría corresponder a una calle. Y esa parte tiene que ver con las comunicaciones, de obra pública y comunicaciones. Entonces, siempre es como decimos el derecho de propiedad se puede gozar de la forma más absoluta, pero dependiendo de dónde esté la propiedad y cuáles sean las condiciones, automáticamente vemos trabas. Es como decía Juan Jacobo Rousseau, pero en cuanto a la libertad, que el hombre nace libre, pero donde quiera que va se encuentra en cadena. Entonces... qué dramático, qué dramático. Él sí, él es súper dramático. Ana Patricia, entonces, tiene la palabra. Bueno, profe, yo me acuerdo que cuando tuvimos esa discusión, de los que yo me acuerdo, era la DG, la Dirección General de Impuestos Internos, por los impuestos, para pagar los impuestos, de la transferencia de las propiedades y todo eso. Claro, no solamente todo eso, sino que no se puede realizar. Piensen en todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Los requerimientos materiales de una venta, las formalidades,
poco importa que tengamos los requisitos de fondo. Si no se pagan impuestos, no hay nada. ¿Ok? No se va a realizar la transferencia. O sea, poco importa que lo tengamos de librito. Si esos recibos no están ahí, el registrador no va a hacer nada porque no puede hacer nada. Entonces, la participación de DGI en las operaciones inmobiliarias es vital para que se materialice. ¿Y no sería ideal simplificar instituciones? Porque, por ejemplo, en cierto grado, date cuenta que la Dirección General de Impuestos Internos es una dependencia estatal, lo mismo que el registro de títulos. Una se le tiene que hacer el pago de los impuestos y la otra tiene que verificar que se pagaron esos impuestos. Y en cierto modo se está agotando un procedimiento que culmina con la transacción inmobiliaria. ¿No sería factible pensar que hay una especie de mimetismo institucional de tantos pasos a veces que se tienen que dar para que un inmueble finalmente quede registrado? Pero si vamos a hablar de del reparto y delegación de funciones del Estado Dominicano y sus múltiples ramificaciones, no vamos a acabar hoy. No. Tú sabes. Y mucha gente perdería su empleo también. Hay que tomar esa incluyéndonos. Hay que partir el pastel. Somos útiles, no diga que no. Continúa. Hay que partir el pastel. Bien. Alejandro Morillo Ávila. Si no me equivoco, también eran los ayuntamientos, porque, claro, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, en el DN, Distrito Nacional, para construir un edificio hay que tomar en cuenta el tipo de suelo. Por ejemplo, hay ciertas zonas en las que no se puede construir un edificio de tantos metros, tantos pisos, de X, etcétera, Y. También, si no me equivoco, la OISOE. Bueno. Ya la OISOE no existe, yo creo. No, existe. ¿No se la devolvieron al Ministerio de Obras Públicas? Fue un allante de esta. Edita esa parte. Hay que recordar que hay empleos. El ayuntamiento, volviendo a nuestro tema, el ayuntamiento es muy importante. Incluso, igual que el Ministerio de Medio Ambiente, tiene participación activa en muchos procesos, porque cuando tenemos como colindante un área pública, un parque, una calle, una avenida, pues debemos notificar al ayuntamiento, y el ayuntamiento normalmente participa, verifica con departamentos técnicos que ellos tienen internos, verifican trabajo y muchas veces se oponen, porque es muy cómodo robarse pedacitos de la acera. Entonces, para agrandar un poco el jardín. Entonces, Medio Ambiente tiene participaciones muy activas cuando se trata, sobre todo, donde más lo he visto, en deslindes. El ayuntamiento de aquí, para fines de notificaciones, como lo puse como algo entre comillas novedoso, le querían cobrar 500 pesos o algo así para recibir el acto, por cada acto. Y eso lo traducían a una autorización del mismo ayuntamiento a que no tenía objeción. Yo entiendo que esa niña cumpleaños y que este momento de hacer esta clase. Que ella quiere partir su pastel. Sí. Bien. Si alguien Manuel Félix para cerrar. Sí, bueno. Adelante. Yo considero que una institución podría... ¿Se escucha ya? Sí. Aunque que en el mismo ámbito de Alejandro, ya para terminar, yo considero que una institución pudiera ser el Ministerio de Obras Públicas, ya que el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de reglamentar una serie de construcciones, no tan solo del Estado, sino también civiles, y eso también entraría en cierto modo en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria también. Claro. Mire, uno de los derechos, de membraciones de derecho de propiedad, señores, que tiene que tomar en consideración, eso lo había trabajado yo en una clase pasada, es el derecho de superficie. Por ejemplo, si usted tiene un inmueble que es de 300 metros lineales en el suelo y es de 3 pisos, ¿cuántos metros realmente mide el inmueble?
Ustedes tienen, no son 300, lo que tienen son 900 metros. ¿Por qué? Porque aprovecha 300 de la primera planta, 300 de la segunda planta y 300 de la tercera planta. Algo curioso que sucedía aquí en Nagua era que había un impedimento para construcción de edificios o construcción de edificaciones que superaran los 4 niveles. Ya esa es una situación que no se está verificando, pero era por una percepción de que como estamos en un llano, como estamos en una llanura, podía provocar cualquier tipo de situación. Era la creencia antigua que se tenía, pero eso también impactaba la forma incluso en la que usted podía poseer su derecho de propiedad. Entiéndase, usted podía tener un terreno, pero no podía construir más de 3 pisos en ese terreno. Ya esa no es una realidad. Entonces, eso se lo traigo a colación precisamente para que se vea cómo se puede mantener una correlación entre las instituciones y pueden servir para que se entienda de que el solo hecho de que usted tenga un derecho de propiedad no garantiza que lo que usted quiera hacer en ese inmueble va a salir tan fácil. Hay que agotar muchos procedimientos y hay cosas que usted no va a poder hacer. Entonces, y chicos. Adelante. No, pues termina, perdón, yo pensé que iba a terminar. No, que esto también indica que en tu práctica profesional, ustedes cuando tengan que trabajar con esto van a tener que dar muchas patas en muchas instituciones. Si ustedes quieren lograr la titulación de un inmueble que esté cerca de un área de la playa, ustedes saben que ustedes no solamente van a ir al registro de títulos, ustedes tienen que verificar el medio ambiente si están todos los permisos pendientes, tienen que verificar en el Ministerio de Turismo también si no tienen ningún tipo de inconveniente y así. Adelante, Alicia. Bien, chicos, observen que hemos estado hablando de forma cada vez más puntualizada sobre pruebas, sobre requerimientos formales de actos que van a servir de fundamento o de sustento a operaciones inmobiliarias que se pretendan hacer o que pretendamos hacer en nuestro país, e incluso estamos llevándolos a pensar sobre la necesidad de ser creativos en la búsqueda de las pruebas. No nos podemos quedar solamente en un contrato y un certificado de títulos, y la necesidad que puede haber de que en un determinado proceso sea necesaria la participación de una institución del Estado distinta a los órganos que forman legalmente la jurisdicción inmobiliaria. Tienen que tener esto presente porque vamos a trabajar formalizaciones de expedientes, vamos a trabajar casos, vamos a trabajar producción probatoria aplicada. Entonces, cuando vean los planteamientos que hagamos, tengan en cuenta esto no solamente para cumplir con los requerimientos que nosotros planteamos, sino para que puedan aprovechar y profundizar en sus razonamientos y podamos tener participaciones interesantes y discutir y sacar mayor provecho todos nosotros de nuestras ideas, ¿ok? Entonces, no vean la jurisdicción inmobiliaria, no vean las operaciones inmobiliarias solamente como la venta, entendida como el acto escrito que vamos a llevar a registro con una copia de un certificado de título, una copia de una cédula y un pago de unos impuestos. Esto es mucho más complejo y vamos a aprender que entonces necesitamos llevar cuando vamos a realizar varias operaciones. Son varias que vamos a hacer. Por mí, Adriano, estamos listos. Veo que Scarlett y Ámbar tienen la mano levantada. Si quieren decir algo para el cierre, adelante, Scarlett. Bueno, profe, yo iba a mencionar los ayuntamientos, pero usted lo mencionó, lo mencionaron, y también iba a mencionar el Ministerio de Turismo, pero también lo mencionaron, o sea que... Okay. Amén. Ámbar Michelle. Sí, yo quería preguntar si ya mencionaron la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, que también es una institución sumamente importante en el sector de inmuebles. ¿No pertenece al Ministerio de Obras Públicas? A educación, yo creo que pertenece. ¿A educación? ¿A educación? No, perdón, me confundí. ¿O es el Ministerio de Institución? Yo perfectamente, como se maneja la institución de aquí, lo puedo crear a la perfección, olvídese. No. Sí, mala mía, me confundí de nombre. Ok. Sí, pero por ahí es que iba con el ejemplo que se da en Nagua, era por un tema sísmico. Aquí tienen algo de cada 60 años que se produce un problema. Pero fijo, nada, cada 60 años.
Sí, hace 60, oh por Dios. Eusebio Castro Salcedo. Tenía una pregunta que surgió cuando usted mencionó lo del bloqueo registral. Usted mencionó las cuestiones que dice la ley, pero no estoy seguro. Cuando un inmueble está siendo objeto de expropiación forzosa por parte de la administración, ¿también ahí se hace un bloqueo registral por parte de, o sea, en contra del dueño de ese inmueble o no se aplica en ese caso? No, la expropiación no produce bloqueo registral. Produce bloqueo registral el embargo inmobiliario. Exacto. La inscripción del embargo inmobiliario prohíbe que el registro inscriba cualquier operación sobre el inmueble en el que se ha inscrito el embargo. El embargo siempre es la forma más clara de uno establecer o ejemplificar el bloqueo. Piensen en el bloqueo, en la tapa que se le pone a los bizcochos. ¿Han visto eso? Los postres, se les pone un cobertor arriba. Entonces, cuando ponemos un bloqueo registral, sacamos ese inmueble del mercado, lo ponemos y del mercado inmobiliario en sentido general, porque no podemos pensar en mercado solamente respecto de las ventas. Cubrimos ese inmueble con esa indisponibilidad. Por ese efecto tan gravoso, o sea, no pueden inscribirse hipotecas, no pueden inscribirse privilegios, no puede inscribirse nada sobre esos derechos. Entonces, como es un efecto tan gravoso, es una protección tan cerrada, valga, no sé si aplique el término cerrado, pero creo que sí. Entonces, el legislador es muy escueto en las causas que lo producen. ¿Ok? Sí, maestra. Y me surge otra duda, y perdón. Yo feliz. Entonces, de forma práctica, una forma de escapar esa expropiación forzosa de la administración sería revender ese inmueble. No. ¿Por qué no? Porque recuerda que, en principio, lo que la Constitución manda es a proteger a la propiedad privada. Sin embargo, le da la posibilidad al Estado dominicano de expropiarte. Expropiar significa quitarle involuntariamente, o sea, sin la voluntad, sin el consentimiento del propietario, del titular, ese derecho de propiedad. ¿Me sigues? Para yo vender voluntariamente, mi consentimiento, yo tengo que consentir esa disposición. De manera excepcional, la Constitución permite que el Estado dominicano, por causa de utilidad pública, pueda quitarme mi propiedad, ¿ok? Pueda expropiarme ese inmueble, aún yo no esté de acuerdo. Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer con Adriano. Así que si yo te vendí a ti y tú le vendiste a Adriano, adivina a quién le van a expropiar. Adriano. O sea, cuando el Estado dominicano identifica una causa de utilidad pública y necesita un inmueble para satisfacer esa necesidad, la Constitución le permite hacerlo. Lo que va a variar va a ser la persona a quien el Estado va a tener que desinteresar con el justo precio. Si ya yo vendí, pues entonces, al que sea el titular actual, 3, 4, 5, 6 compradores adelante, a esa persona es a quien el Estado dominicano le deberá el pago del justo precio. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, maestro. De nada. Scarlett, nuevamente. Scarlett. No, parece que sí, la quitó. profe, tenía una pequeña duda con relación al Ministerio de... Mira, se me fue el nombre, profesor. ¿Qué hace el ministerio? Que es el encargado de suministrar todo lo que tiene que ver con el Estado, tanto en lo económico, que se encarga... De suministrar lo económico al Estado. O sea, que de manejar todo lo económico con el Estado. Hacienda. Sí, Hacienda. exactamente, ese mismo. Okay. Bueno, hablamos de la DGI, que es parte de Hacienda. Hablamos de Catastro, que es parte de Hacienda. Eso me imagino que satisface tu pregunta. O sea, sí tiene relación, obviamente, el Ministerio de Hacienda tiene intereses respecto a los procesos que llevamos en la jurisdicción inmobiliaria a través principalmente de esos órganos, de la DGI como colector
y Catastro como órgano o ente encargado de evaluar o de dar una tasación oficial de los inmuebles. Que, por ejemplo, para el caso que hablábamos anteriormente, para el justiprecio, o sea, para el pago del precio justo de los inmuebles expropiados, normalmente es Catastro quien determina ese valor. Cuando hay conflicto entre el Estado y el particular respecto del inmueble, o sea, del valor del inmueble. Ok, muchas gracias, maestra. De nada, cariño. ¿Algo más, chicos? ¿Nadie más? Oh. Bueno. Adriano. Siendo las 9:16 de la noche, por el día de hoy damos formalmente concluido la clase de práctica forense inmobiliaria. Quédese en sintonía para tareas y foros para la próxima semana. Se apertura el cumpleaños. Ana Patricia, ese cumpleaños. No, Ana Karina. Ana Karina. Yo lo que estaba diciendo, maestra, de que hay que partir el bizcocho porque cada organismo quiere su parte dentro. Yo pensé que era tu cumpleaños, que por eso era que partir el pastel. Laura. Bueno, chicos, pues creo que tuvimos una muy buena clase. Trataremos de poner los foros con más tiempo. Pero manténganse en contacto con nosotros. Hasta la próxima entrega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Gracias. chicos. Buenas noches. Estén buenas. Bye. Gracias igual. Bye. Gracias. Bye, niños. Bye. Bye.